La mujer del gran danza, Rasuniti, fue la primera en sentir la presencia del guamani. El gran ave aleteó también en su memoria, recordándole que el tiempo de su pacto se había cumplido. Antes que el sol escondiera su cabeza en las cresterías del Tambraico, el Camajén, la energía vital del viejo, volvería a la Pacha, al cosmos, lugar donde confluyen las almas de los seres vivientes cuando termina su breve paso sobre la tierra. Muchos años pasaron desde que inició su oficio de gala, depositario de antiguos ritos y ancestrales costumbres, allá en las cuevas de Chaupirangra, bajo la guía y protección del gran defensor, gala mayor de los pueblos remotos de la cordillera. De entonces alegró fiestas y celebraciones, fue llamado, seguido y obedecido, y tuvo que soportar el odio silencioso de curas y principales. Para ellos no era un sacerdote del antiguo culto, sino la encarnación de Satanás, el portacilla del maligno. Su tiempo se ha cumplido. La fuerza del guamani aletea sobre su cabeza y él se prepara a celebrar el acontecimiento al compás de las tijeras. Los dos fierros cruzados que simbolizan la Cruz del Sur, la chacana de sus ancestros, la constelación madre de todas las constelaciones. Papay! Papay! Un día recibimos la visita de Rómulo Lipuncio Yuclio, célebre danzante de tijeras de la Sierra Central del Perú. Nos propuso la realización de un documental sobre los danzas, o galas, como también se conoce, a estos bailarines acrobáticos que dan color y animación a las fiestas populares de Lima y los pueblos andinos. Manifestamos a Lipuncio nuestro aprecio e interés por el arte que practica, pero le explicamos que el mero espectáculo folclórico, con ser importante para el conocimiento del Perú profundo, no estaba en la línea general de nuestro trabajo. Lipuncio argumentó que bailaba en restaurantes y peñas folclóricas de Lima solo como un medio de vida, pero que su interés era dar a conocer y difundir el significado trascendente de la danza de tijeras y la importancia que aún tiene para la vida y destino de su pueblo. Persuadidos del objetivo común por descubrir y expresar, a través del cine, uno de los valores más auténticos de la cultura andina, partimos con Lipuncio a Congalla, pueblo natal del danza y palabra quechua que significa olvido. En el camino y ante la inmensidad del paisaje no dejé de preguntarme, ¿valdrá la pena el viaje? ¿Será posible que tras la belleza espectacular y el ritmo sincopado de los danzantes se hallen todavía intactos los rituales de una religión extinguida? ¿Será verdad que esta danza formó parte del taqueonco, movimiento de resistencia que tuvo su origen en la Sierra Central del Perú a fines del siglo XVI? ¿Serán tal vez los danzas herederos de guayahuizas y puntihuizas, sacerdotes de la religión solar, vigentes en el mundo andino antes de la llegada de los españoles? ¿Será posible que la Tipanacu, contrapunto de habilidades y destrezas que practican los danzas, encierre la representación de la dualidad y la lucha de contrarios, principio inherente a la cosmovisión andina? ¿Será verdad que existe un cuarto mundo cosmogónico,
que los españoles, en su afán de homologar sus descubrimientos con la Trinidad cristiana, hicieron desaparecer? Es evidente que entre Huancayo y Huancavelica, ciudades importantes de la Sierra Central, aún subsisten pueblos que viven de acuerdo a sus antiguas costumbres y tradiciones. Buenos días, don Willy. Buenos días. A bordo del tren Macho, llamado así porque sale cuando quiere y llega cuando puede, lleno de actuales descendientes de Ancaras, Tayacajas, Huancahuilcas y Huancas, iniciamos este viaje singular a la Semilla. Iman sutiki woqi. Rómulo Lifoncio Llivia, Mayman rishayku kana. con Gallapi me achamorani, Chaymantachu kanki. con Gallamantam cani. Mayman risaqku. Con Angrichkanch Juan Cabelicata, Chaymantarizon hasta con Lirkaininta, Lirkaiman Chayson con Gallacama. Danza Tarinanchiraiko, Paikonan Parlananchiraiko. Rexinkichu hukdan saqkunata. Rexenim, Imatas chay Cruz de Mayo fiesta. Chay taulla. mes de mayo pe, Cruz Churay. Chakanachu chaypi illari. Chay cosechar con ape, na allinta cosechay con ango pa, chay mayo que ya pe, hoy una cospan, adoran chay cielo pe, Cruz Chacanata. Chakana kancharin silonchispi. Cielo chay. Kanchu manachu tawapacha. Kanmi hawapacha su tío. Imapachan chaypacha. Chay kanmi chaypacha, hoyurkunapa hawampi. Yuyaypi karan pinsayo. Tawam. Pinkuna kanku. Pin ruanku chay pagaputa. Akaykunapi kachkan na ronamico, tarjaria, kachkan carrete, chaymanta maldición. Imaraykuta ruankichis pagaputa. Pagapukri que allin wata kanampa, hanak pacha, que hay pacha, uku pacha, chaykuna, allin chaskiwananchikpa pagaputa ruanchik. Chayraykuchu chakana raymita. Ruankichis kimsamayo punchau. Kimsamayo punchao pero aniko chakana raimita. Chaupiran rapid, allin taita wamanikuna chaskikuanankupa. Ni washankichu chakana fiestanchis. Mana tajianchu Tayta Cristo fiestampi. Taqueanme, pero alto mojo, pero aniko ñohaiku wamani para un. Chayraykuchu pagaputa ruankichis. Chayraykum ruaniko. Huillawe oqey. Imataq pagapuri? Kawsayninchikpi, kallpata, chaskispa, quykunakuniko, paypak ñuqanchikmanpas quykuanko, chaynallataqmi allpapachawanpas ruwaniko. Payman paganiko, ñuqaykumanpas kutichiwanko. Kusa oqey. Chaysi pagapu kanchu. Mama pachanchista paganan. Allinta qhawaykuspa, kusitpas, unay ninchikpa, allinta ruwaykuniko, maypipas kaspaykupas, pachamamanchikpa. Imakunata churankichis pagapupi? Achita. Chaymanta achita manda upito, sura upito, trago, chayta paganki zapawata.
Zapawata, maypi paga putarwan. Chawpirang rapi, Huachapa wayqunpi, Iskaynin wayqunpi. Llaqtayki. Llaqtaypi. Imata huakari, Willkam, chaymantam wamanin lluqsimun. imainan kapun, Lluqsimunmi qaqapi, lluqsimunmi qochapi, lluqsimunmi toqopipas, chawpi urqupipas. imaraykutaq, willka wakari, Pachanchik chaypi rimarimun, yuyayninkunata qumuwanku chaymanta. qamkuna imaraykutaq, yachankichis chaykunata, Ñuqayku hatun misayuqkunapi yachaniku, imataq siminri, takipakuspa, takimuspa hina, yachachiwanku. Chaymi ñuqaykupas tusuniku, mana imatapas kasuspayku, mana imatapas manchaspayku, barretakunata wischuniku, ninakunapi puriniku, kiskakunata qhipiniku, arpakunata warkukuniku, violinkunata warkukuniku. Chaynam chay turrikunatapas qhispiniku, taytanchik apu urqupa sutimpi. Huancavelica, conocida como la Villa Rica de Oropesa durante la colonia, deriva de la voz quechua Huancahuilca, que significa montaña sagrada en dialecto local. Fue, luego de Potosí, la mayor fuente de riqueza del Imperio Español. Es fama que en sus minas, donde se extraía el mercurio con las manos, murieron casi 1 millón de indios tributarios, con los pulmones quemados por las emanaciones del metal. El cerro Potoxchi, especie de atalaya de la ciudad, significa irónicamente el que hace madurar, el que da vida. Es mudo testigo de esta depredación y abriga en sus entrañas una montaña de cadáveres. Tal vez por eso se denomina Potoxchi, pues en la cosmovisión andina, la muerte es también fuente de vida. Es posible que la exterminación de los huancahuilcas, pueblo originario de esta región, haya coincidido con el Taquioncoy, hermandad indígena que pretendió restaurar el culto de las huacas en el siglo XVI. Cuando este movimiento fue derrotado por Cristóbal de Albornoz y otros sacerdotes fanáticos, los laecas o danzas que animaron la resistencia tuvieron que emigrar a las regiones altas para sobrevivir. Tal vez sea este el remoto origen de la danza. Alfonso, cuéntame la historia de la marginalidad de los danzas en Huancavelica. Mira, inicialmente los danzantes de tijeras acá en Huancavelica han estado despreciados por las mismas autoridades. Entonces ellos han escapado a las alturas, a las punas, y de vez en vez bajan a la ciudad. Y cuando bajaban, todos los recibían como sus dioses, como sus representantes de sus apus. Entonces, al ver que no podían contener este gran movimiento, decidieron adoptarlos.
Es evidente que la muerte violenta de Juan Chocni y Hernando Paucar, ocurrida a fines del siglo XVI, conmovió profundamente a sus seguidores. Actualmente los congallinos recrean esos acontecimientos y lo hacen frente a la iglesia según su propio saber y entender. Tal vez sus evocaciones no concuerdan mucho con los acontecimientos históricos, pero es evidente que la cólera y el dolor experimentados en 5 siglos no se ha extinguido. Un paisano representa a Juan Chocni, el fundador. Cuando lo queman en la cruz generalmente, escogen a un congallino sufrido, marginado, pobre. Hacer de Juan Chocni es un honor en Congallia. Y si llegas al pueblo, es muy posible que te hagan actor de cura, mata indios también, ¿ah? ¿Cómo tienes pinta? Ay. Mucha gente piensa que son hijos del diablo, pero no es así. Yo he tenido, por ejemplo, por haber propiciado esto, para que esto se mantenga, denuncias inclusive ante la policía. He tenido que ir ante la policía y decirles que algunos religiosos me habían denunciado y que estaba propiciando cosas indebidas. La gente piensa que los Danzak son demonios porque realizan actos terribles que chocan con su modo de percibir el mundo. No es agradable ver cómo se perforan la boca, bailan sobre fuego o vidrio molido, o se tragan culebras y sapos vivos como si fueran caramelos. Les he preguntado qué significan estos ritos y casi nadie ha sabido darme una explicación. Para mí son pruebas de valor que realizan para impresionar a sus seguidores. ¿No será una forma de mantener su marginalidad? Oh, ¿quién sabe? En todo caso, son pruebas condenadas por la iglesia. Los curas dicen que solo una cáfila de endemoniados puede cometer semejantes atrocidades. ¿Y tú qué piensas? Pienso que atravesarse el pellejo con un yauri no es peor ni mejor que clavarse las muñecas en la cruz. La diferencia es que los Danzak lo hacen ellos mismos frente a sus seguidores. No martirizan la carne de otros, ni santifican el dolor como si fuera un hecho sagrado. El Danzak, el condenado, que no conozco su nombre, perdón, está actualmente como no ha habido. Él ha sido denunciado por haber malogrado el techo de la iglesia, haberse subido a la torre, y bueno, lo han buscado, pero como él es un Danzak, está pues, ¿dónde estará? Estará en Lima, en Ayacucho, en Huancayo, nuevamente vendrá acá, no sé, está como no ha habido inclusive. Imagínate el nombre, condenado. Es decir, no cabe duda del sentido irónico de su nombre. Los condenados son, como tú sabes, personajes malditos de la simbología cristiana. Hombres que han sufrido la condena de las potencias celestiales por su vida disipada y sus costumbres paganas. Ese Danzak se considera a sí mismo como un maldito de Dios, pero del Dios que no ha vacilado en situarlo entre los réprobos por su habilidad para permanecer en la mente y el corazón de sus paisanos. Se ha puesto condenado como si fuera un signo de distinción, un honor, una especie de condecoración que ostenta con orgullo. Me contaste una anécdota sabrosísima de que un religioso español te había escrito una carta, precisamente tirándote de las orejas por haber propiciado la permanencia de los Danzak en Huancavelica. Y yo recibí una carta en 1992, 93, más o menos, en la que me decían: Alfonso, ¿tú qué haces?
en medio de los satanáses, en medio de los demonios. Tú debes retirarte. Tú eres un hombre de bien, no mereces estar en esa situación, en medio del diablo. Viste algunas dificultades precisamente por haber propiciado no solamente la participación de los danzas en las festividades oficiales de Huancavelica, sino por mantener esta tradición cultural de los danzas. Sí, ha sido uno de los motivos por los que me sacaron del INC, porque siempre decían, ese hombre está en lugar de culturizar, está malogrando, ¿no? ¿Tú crees entonces que ha llegado el momento de la resurrección de las huacas, que está volviendo la cultura andina, emergiendo del subsuelo, luego de 500 años de diáspora? Bueno, sí, ya hay indicios de que hay mucha gente que piensa de que todo lo nuestro tiene que recuperarse. Inclusive protestan en caso de que algo se tergiverse. Rumbo a Congalla, por el antiguo camino inca que da nombre al lugar, visitamos el complejo arqueológico de Incañán. Este apartado lugar era, en tiempos del Tahuantinsuyo, una huaca ceremonial consagrada al culto del agua. Fue el lugar escogido por Lifoncio para ofrecer su pago tradicional a la Madre Tierra, mientras jóvenes del taller de arte Chasca de Huancavelica oficiaban danzas de indudable raíz telúrica y agrícola. Puntillo chai, sayami, panchi puntillo chai, sayami, panchi puntillo chai, sayami, hina chaliapi, zapatillo chai, casa chaliapi, zapatillo chai. Comprobamos que en la piedra ceremonial que utilizan los danzas chamanes se representa con agua el fluir de la vida del universo. Un primer mundo cósmico da origen a dos grandes mitades, Hanan y Urim. Que se dividen a su vez en 4 cursos de agua que representan o simbolizan los 4 mundos. Puntillo chai, sayami, panchi puntillo chai, sayami. En plena serranía, donde no llegan ya los vehículos motorizados, iniciamos a pie la subida a lugares que, según la tradición, sirven de morada a los auquis o espíritus tutelares del cerro. Allí fuimos reconocidos y bendecidos por Sósimo, chamán de reconocido prestigio en la localidad. Este hombre perdió mujer e hijos durante la guerra sucia que abatió el territorio en los años de la violencia. Y su natural apacible contrasta vivamente con las terribles pruebas que tuvo que soportar. Tal vez por eso los congallinos lo escogen para representar la pasión y muerte de Juan Chogni, quemado en la hoguera, papel que realiza con singular y aterradora eficacia.
Es también un experto del tradicional arte de leer el futuro en las hojuelas de coca y convocar las fuerzas positivas para que la tierra nos sea propicia y podamos realizar nuestro trabajo sin dificultades. Asistimos al rito con la fidelidad de verdaderos conversos. Okupim kachkan, okuperarme llavenga kachkan, kaypiqa acentuyanmi kayqa. Ñawpaq timpupin, ñawpaq pachapi imayna karan sutin. Villa Uma. Sacerdote. Sacerdote. Villa Uma. Taytanchik intiq sacerdote. Paypa. Wakakunamampas. Wakakunapa. Muqukunamanmi. Apo manikuna. Apo urqukunamanmi tayta Villa Umakuna pagaq. Allin kanankupaq. Allin huklaw llaqtapi kusichinankupak, yaparunata kusichinankupak. Chaymi karqa tawa, hawapacha, hanak pacha, kay pacha, uku pacha, tawang pacha, cruz. Quyllurkunam lluqsimuq wallpa waqay uramanta. Chay uram paykuna yachananpaq lluqsiqku muhuman pagananpaq. Alguien yachanankupaq umankupin chay yachayninta chay diablo nisqan quykuq hinaptinmi paykuna sumaqta kusichiq runata. Apo wamanchikuna haykun chay kurpun. Apo wamanim umangman yaykuykatin. Yuyanampaq. Mana qunqaynin ñachu chayta qunqaptinpas fuerzatan qunqaypata. Alguien yachanankupaq umankupin chay yachayninta chay diablo nisqan quykuq hinaptinmi paykuna sumaqta kusichiq runata. Pachamamanchikman, apuamaninchikman pagaykamunki. Allin tusuq kanaykipaq, ñuqa kanaykipaq, intirun llaqtarisqaykipi allin kanaykipaq. Apuamanim umangman yaykuykatin. Yuyanampaq. Mana qunqaynin ñachu chayta qunqaptinpas fuerzatan qunqaypata. Kananmi kayta ruwaykusun allin kallpayuq kanaykipaq. Kaymi mana imapas pasasunaykipaq, mana imapas chayasunaykipaq. Kaypa yakuntam tumaykunki, sapat tusunaykipaq lluqsispayki. Kayta upyaykuspam allin qhari kanki, tumaykusun. Tumaykuy hampas ñuqa hina kallpayuq kanaykipaq, chaywanmi mana imapas pasasunkichu. Chay original documento tan mana fácilmente mi copia Jorge Monaico de Jabancocho. Autorización del Instituto Nacional de Cultura Manta Jorge Monaico. Y natin chaira el documental ta copianta hoita Juan Manco.
Irqi kaspa riqsirankichu hatun dansakunata kay llaqtaykipi. Chay qunqaymanta imaynam sutimpuni riman. Anchayna qunqaymantam chay danza de tijera qallarira kaypiqa. Chay tusuqkuna kunan punchawkunañam rimanchik riki danza de tijera nispanchik. Puntataqa riki guillamacho chay danza niraku chaynata. Pinkunan karan. Y allin punta danzaqkuna chaykuna kara kay aysa qarqarya. Riqsirankichu aysa qarqaryata. Aysa qarqarya rikara riki Kirollangwanmi apaq riki runata. Plazata moyoche qunqaya llaqta plazata riki. Chayta kunan tiempo atirunmanchu mana matinmanchu. Pero de todas chaynam kunanpas siguichkankuraqmi. Chaypa familiankunamanta hamuqkuna kachkanraqmi danzantikuna. Peruanito, internacionalkuna, sapi, kaymi riki kunan kawsakuchkanraq. Y arpapi kara allin maestro, llapan maestro kunamanta mejorni, que con gallapi arpista kara Pablo Laurente. Chaypa nankuna sobrino kachkanraq kuna Enrique Laurente. Tomasomaqta tocan arpata. Chaypa churimpas kachkan kuna actualmente Dacio Laurente. Chaynakuna kaypi bastante que danza tijirama aficionado kanichu. Los danzas de Congalla me revelaron que la vida marcha sobre dos principios contradictorios. Uno afirma, otro niega. Uno demuestra su fuerza y el otro pretende su derrota. Esta permanente controversia, base de la realidad y principio de la vida, se expresa en la danza por medio del atipanáculo, palabra que significa ¿quién puede más? Es este un desafío que protagonizan los danzarines, no solo para probar su capacidad, sino para obligar a su rival a superar sus debilidades. Los complicados pasos y las pruebas de valor que realiza un danza deben ser superados por su contrincante, así hasta que la liturgia del baile quede consumada. La atipanáculo es pues una representación de la realidad, un desafío danzario que expresa la plenitud de la vida.
Wauqay, imaraykutaq chay ñawpaq timpupi religión católica qhawanakuy karanqankunawan. Hatun danzakuna puntata sufrirqa chay español religión chayamusqan tiempo tukuy urqukunaman ayqira llapa kurakuna sipinanpaq maskaptin. Wauqay, pin yachachisuranki chay sumaq tusuyta? Ñuqapaq kanmi urqu hatun pachamamay iman pagapurwakunaypaq. Sutin tamrayku huknin pañataqmi sutin Chillaqasa. Chaymi ñuqapa allin apuy ñuqapa chaypi chay ñuqa imam ofrendayta ruwani. Kachkantami huk danzaqkunapas cada tusuqmi cada danzaqmi kanan ruwan paykunapas chay pagapunta paykunapapas kanmi apunku cada danzaqtipan llaqtanpi apu taytanku kan. Chaypi kallpata chaskipunku. Kikipa tantiasqay kikipa munakusqaymi pay manami pipas maypas paymanta cambiawanmanchu porque ñuqa paypi tukuy sunquywan tantiaykuspam payman ñuqa nombrakuni. Okay, imatimpumpin o kunamanta baja murankichik kankuna. Paykuna ñuqayku puntata bajamuqku imapas kanancha español fiesta turaptinqa 25 de diciembrellapi huk watapi huk kutichallatan bajamuraku. Hinaspam paykuna tapakuykuspam uyankuta tapakuykuspam bajamuraku waytakunawan qharakunawan sukukuykuspa tusuraku huknin takiptin huknin tusuq hinaptinmi paykuna imam fuerza kallpata demuestraspanmi o reqsichispanmi ruwara kichkakunawan chapukura tukuy imakunapas tuksikura y ninakunapa hawankunapi puriraku chaymi paykuna qhari kasqankuta reqsichiraku hinaptinmi paykuna niraku wakunaqa manam runachu kanman wakunaqa ima tukuy supaypa wawanmi wakunaqa ima satanaspas kanchik nispam niwaraku hinaptinmi watan watallam kutimuq kaniku aw manaña sipiyta tukuyta atiwaspakum tukuyta hunqaykuspa abi niwaraku paykuna chaymi kunan paykunapaq tusuniku paykunawan kuskam kanan kaniku ima santukunapipas kunan tusunikuña. Kay sapi jam karqa alli tusuk kay kungalla llaqtapi wamangamanpas rispanmi allinta kay kungalla llaqtata huqarikura sutinta chunka esquina warritatamu itapara. Cuando un danzaj muere, es necesario conservar la tradición. El kamaken, o fuerza vital del danzaj, vuelve a la pacha, al cosmos. Pero hay que preservar su imagen del olvido. Hay que conservar su recuerdo. Porque cuando un danzaj muere, otro nace. Al danzaj lo entierran boca abajo, a fin de que su espíritu, ente maligno poseído por el diablo, no escape de las tinieblas eternas y vuelva al mundo a perturbar la tranquilidad de los hombres honestos.
para que su espíritu no se apodere del alma de sus semejantes, el sacerdote flagela las espaldas del discípulo, marcando con el látigo de la purificación los símbolos de la gentilidad. El sacerdote católico siembra espinos encima del cadáver, a fin de hacer más difícil la resurrección de la carne. Pero el poder de la tradición es fuerte, mucho más fuerte que las manos del extirpador.